de Isaías, uno de los profetas mayores, en el capítulo 33, verso 23, si son tan amables. Isaías capítulo 33, verso 23. Dice la palabra de Dios: tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron las velas. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, y los cojos arrebatarán el botín. Palabras de nuestro Dios a un pueblo, ¿verdad? A un pueblo en su momento, ¿verdad? Que fue un pueblo rebelde, ¿verdad? Un pueblo que desafortunadamente vivía la situación, pues, ¿verdad?, de un cautiverio por medio de una nación extranjera. Nuestro Dios, ¿verdad?, les daba, por medio de este profeta, les daba, pues, ¿verdad?, la esperanza de una redención. Pero para esto, pues, qué importante, pues, como todo marinero, ¿verdad? Qué importante es, pues, que todo esté funcionando de acuerdo, ¿verdad? Conforme a las leyes, ¿verdad? De mar, principalmente, ¿verdad? Para que la embarcación, ¿verdad?, pueda desplazarse conforme a su propósito. Y aquí, mis hermanos, ¿verdad?, la idea se está hablando, pues, de un barco, pues, ¿verdad?, velero. Un barco en el cual su estructura principal para poder desplazarse, óigalo bien, en los grandes mares es el mástil, por si usted no sabía. El mástil es uno de los palos, ¿verdad?, más grandes que tiene la embarcación, que es donde de una manera, pues, ¿verdad?, se sostiene lo que son sus velas. En otras palabras, mis hermanos, el mástil es como lo que es, ¿verdad?, la columna vertebral, ¿verdad?, que va a poder de una manera sostener el paso del viento de una embarcación. Y nuestro Dios, pues, ¿verdad?, comentaba él por medio de este profeta grande sobre la importancia de que todo estuviera bien, pero bien amarrado, pues, ¿verdad?, a lo que es la embarcación. Porque, miren, ahí ustedes, pues, tienen lo que es el título, miren, de esta hermosa tarde-noche. Ya no seamos cristianos a la deriva. Una embarcación, mis hermanos, a la deriva, significa que no tiene rumbo, o sea, sin dirección, está sin propósito en un gran mar. Y esto es importante que nosotros tengamos bien en claro. Ya no seamos cristianos, ¿verdad? Diríamos de una manera sin propósito, sin dirección, sin rumbo, porque qué importante es, como mencionamos en la mañana, ¿verdad? En el sermón de hace unos horas, la importancia de darle nosotros, pues, ¿verdad?, la cabida al Espíritu de Dios. Mire, no debe extrañarnos esto. En el mundo, mis hermanos, hay miles y miles de personas que tienen estas características que yo les acabo de mencionar. O sea, a la deriva, sin rumbo, sin dirección, sin propósito. Y hay miles y miles de personas con estas características que yo una vez más hago mención. Pues miren, es muy obvio. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen la guía del Espíritu Santo. No tienen la guía, pues, ¿verdad?, de este maravillosa y tercer persona que Dios ha derramado para los que le invocan. Pero lo que sí nos debe de extrañar muchísimo, hermano, hermana, es que haya cristianos que van a la deriva por la vida. Esto sí es lo que nos debe de extrañar, pues nosotros, analizando las Sagradas Escrituras hace unos momentos, tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones. En el versículo que, como habíamos mencionado hace unos momentos, ¿verdad?,
nos describe, mire, a un barco que va a la deriva en el mar. Pues sus cuerdas, dice, ¿verdad?, se aflojaron. El mástil no está firme, no entesaron sus velas. O sea, es decir, que el viento no puede empujarlos, pues, ¿verdad?, para llegar, miren, a su destino. Todas estas condiciones que yo les acabo de mencionar es elemental para que pueda cumplir, pues, ¿verdad?, la embarcación, el propósito de su viaje. Es muy, pero muy importante para que cuando sople, ¿verdad?, lo que es la brisa, poderse desplazar, ¿verdad?, de una manera hermosa. Yo no sé si usted ha navegado a la vela, pero el navegar a la vela, mis hermanos, es cuando uno está libre, pues, ¿verdad?, de todo motor. Óigalo bien, porque la mayoría de las embarcaciones, ¿verdad?, se mueven por medio de un motor a propulsión de hélice. Pero cuando una persona navega a lo que es a la vela, es completamente, pues, ¿verdad?, un silencio, donde usted va escuchando de una manera como el viento va empujando la embarcación y cómo esta embarcación, ¿verdad?, se va abriendo mar abierto de una manera hermosa, donde puede escuchar usted, ¿verdad?, el canto, ¿verdad?, de las aves, ¿verdad?, e incluso, ¿verdad?, cuando los peces, ¿verdad?, del mar salen y chapotean a la hora de brincar. Usted todo eso, mire, puede de una manera, ¿verdad?, apreciarlo con una manera muy especial de lo que es la navegación a lo que es a la vela. Y un barco, miren, de vela necesita que sus puertas estén bien templadas, que su mástil esté firme y que sus velas estén bien tensadas, porque solo de esa manera el soplo del viento, mire, los va a poder llevar, ¿verdad?, hasta el puerto hacia donde se dirige esa embarcación. Y sabe que de la misma manera un cristiano necesita, óigalo bien, el soplo del Espíritu Santo. Para poder caminar en la vida, necesita la presencia del Espíritu Santo en él para poder caminar por la vida y sobre todo llegar a lo que es el destino eterno, mi hermano, hermana, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora tomemos cada uno, pues, ¿verdad?, de los elementos que nos menciona el verso 23, y miren, lo vamos a tratar de aplicar a lo que es nuestra vida espiritual y comprendamos cómo podemos, pues, ¿verdad?, tomar nuevamente el rumbo de la voluntad de Dios en nuestra vida. Para empezar, miren, que me gustaría que me acompañaran allá al libro de los Colosenses, capítulo 4, verso 2. Colosenses capítulo 4, verso 2, en sus Biblias. Dice la Escritura, perseveraban, dice en la iglesia primitiva, perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracias. Podríamos decir muy bien, el templar las cuerdas de nuestra vida sería en el ámbito, mi hermano, hermana, de la oración. Miren, qué importante va a ser y será la oración en nuestra vida. Para que un barco, como yo te mencionaba, ¿verdad?, avance, mire, sobre las aguas, las cuerdas de sus velas tienen que estar, pero bien templadas. O sea, de que no pueda, pues, de una manera, ¿verdad?, el viento cambiarlas de rumbo. Porque si es así, la embarcación no va a poder tener, pues, ¿verdad?, ese rumbo, ¿verdad?, al cual se quiere llegar. Para poder incluso enfrentarnos usted y yo, miren, a lo que son las tempestades de la vida, porque eso es una realidad, estemos con Cristo o sin Cristo, vamos a tener tempestades en la vida. Y cuando hablamos de tempestades, ¿verdad?, es los problemas. Las dificultades, miren, que nos, de una manera, ¿verdad?, nos complica el poder desplazarnos conforme a lo que es el propósito, ¿verdad?,
que hay para nuestra vida. Y esto pues es una realidad. Así que para poder enfrentar la oposición, que muchas veces el enemigo es el que está detrás de todas estas cosas que yo le menciono, para poder vencer incluso la tentación, porque a veces, hermanos, el estar en tentación puede surgirse un gran dilema dentro de nuestro corazón, créanlo. Nosotros tenemos que estar, pues, ¿verdad? Muy bien, pues, de una manera, con nuestras cuerdas, pues, de la oración bien, pero bien tensas. Así que estas cuerdas, hablando en el término espiritual, tienen que estar, pues, ¿verdad?, de una manera bien templadas, ¿no? O sea, no tienen que estar absolutamente nada flojas. Miren el término, qué importante, ¿no? El que esté una vela, ¿verdad?, sin las cuerdas tensas, no va a poder cumplir. Si nosotros, ¿verdad?, nuestras cuerdas no están tensas, están flojas, óiganlo bien, no vamos a poder ser personas de oración. Y necesitamos, incluso en la mañana mencionamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos anhela de una manera fervorosamente a usted y a mí. O sea, en otras palabras, ¿verdad?, el Espíritu de Dios se quiere comunicar con nosotros. El Espíritu de Dios, mi hermano, hermana, de una manera, usted, ¿verdad?, al igual que nuestro Padre y nuestro Salvador, a la hora, ¿verdad?, de que usted quiere comunicarse con ellos, tenemos lo que es la palabra de Dios. En el momento en que usted abre las Sagradas Escrituras, desde ese momento usted empieza a escuchar la voz de ellos. Pero también, óigalo bien, si usted, pues, ¿verdad?, se quiere comunicar con ellos, usted tiene que echar mano de la oración. Yo en la mañana mencionaba, ¿verdad?, no tenemos ningún problema, ¿verdad?, de podernos comunicar con el Padre, con el Hijo, pero y mencionamos, y con el Espíritu Santo, ¿cómo nos comunicamos con Él? ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con Él? Recordemos, hermanos, que la oración, ¿verdad?, es una plática. Así como cuando usted, ¿verdad?, se sienta con un amigo que aprecia, ¿verdad?, y que sabe que lo va a comprender, ¿verdad?, hasta aún en los más mínimos detalles de su vida. El Espíritu Santo, ¿verdad?, al igual que las otras dos personas de la deidad, también Él está dispuesto, ¿verdad?, a escucharnos. Pero es importante, hermanos, que creamos, pues, ¿verdad?, de esta presencia, lo que es en nuestra vida. Y si nosotros, ¿verdad?, de una manera tenemos en común, ¿verdad?, lo que es este destino, que es la vida eterna, pues con más formas, ¿verdad?, tenemos que echar mano de lo que es la oración, hermanos. La oración, porque una vela, fíjense, cuando incluso sus cuerdas no están de una manera bien tensas, hermanos, o sea, hablando bien amarradas, óigalo bien, sabe que incluso hasta pueden ocasionar un accidente, ¿sí? Un accidente que incluso, ¿verdad?, lo que la vela puede quedar de una manera, pues, a la deriva, que incluso, ¿verdad?, puede hasta golpear, ¿verdad?, expulsándole a usted incluso hasta fuera de lo que es la embarcación. Su servidor ha recibido esos chicotazos, por eso es que le digo, ¿no? Siempre hay que estar bien cuidadito, porque en un abrir y cerrar de ojos usted puede ir volando, ¿no?, hacia afuera de lo que es la embarcación. Y esto es lo que pasa cuando nosotros no somos personas constantes de oración. Podemos, pues, ¿verdad?, salirnos de lo que es el rumbo que nuestro Dios ha trazado para usted, para mi vida, ¿verdad?, en esta vida cristiana. Por eso, mi hermano, es necesario, pues, ¿verdad?, que no descuidemos en ningún momento, ¿verdad?, nuestra vida de oración. Como el verso, ¿verdad?, lo dice, perseveremos en la oración, que no nos rindamos, que no nos acomodemos. Porque leo una vez más, capítulo 4, verso 2, dice, la iglesia primitiva, ¿no?, perseveraban, dice, en la oración, velando, dice, en ella
con acción de gracias. Nosotros ahora, ¿verdad? A diferencia de la iglesia primitiva, hoy usted está viendo pues lo que es el final de la iglesia, ¿sí? Aquí en la tierra. ¿Verdad? Fue el inicio. Y la Escritura nos dice, ¿verdad? Que incluso con más vemos nosotros que aquel día se acerca. Pues nosotros no debemos de dejar de congregarnos, no debemos de dejar de estimularnos a las buenas obras, ¿verdad? De exhortarnos como hermanos en Cristo Jesús que somos, y sobre todo, ¿verdad? No dejar de orar al Señor, porque si aquellos hombres que hace 2000 años, al igual que usted y yo tenía en mente pues llegar a este destino, miren, pues hoy sabe que usted y yo estamos más cerca de la redención eterna. Así es, porque ya transcurrieron 2000 años, donde el Señor, ¿verdad? Donde el Señor ha actuado con la humanidad entera, ¿verdad? Paciente, esperando que todos vengan, ¿verdad? Al conocimiento de la verdad y puedan ser, como dice anteriormente este pasaje, ¿verdad? Puedan ser así, de una manera salvos, pues, ¿verdad? Así que hoy podemos comprender, ¿verdad?, que un cristiano que no ora, hermanos, es como un barco, miren, de vela con las cuerdas flojas. O sea, se queda en medio del mar a la deriva solamente, ¿verdad? Para ser llevado por las corrientes de aquí para allá, pero sin ningún objetivo, sin ningún propósito, sin ninguna, ¿verdad?, orientación, dirección, ¿verdad?, rumbo para lo que es su vida. Por eso qué importante es que estemos siempre, como la iglesia primitiva, ¿verdad?, orando en lo que es en el Señor. También ahí en la primera carta a Timoteo, mi hermano, hermana, en el capítulo 3, verso 15, la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo escribía en el capítulo 3, verso 15, para que, citarlo, decía este hombre, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, le decía este fiel y gran colaborador de la obra de Dios. Para que, citarlo, le decía el apóstol Pablo en llegar, sepas tú, le decía a Timoteo, cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y luego miren a continuación, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí, como segunda enseñanza, hermanos, muy claramente nosotros podríamos tener la importancia, pues, ¿verdad?, de ir afirmando lo que es el mástil de la asistencia en nuestra iglesia. Mire, la iglesia, muy claramente, yo le mencionaba hace unos momentos, ¿verdad?, lo que ahorita se nos dice que es la iglesia. Es la columna vertebral de nuestra vida, miren, espiritual. Lo tenemos que ver de esta manera. La iglesia es la columna vertebral de nuestra vida espiritual. Pues en la iglesia, miren, no alimentarnos espiritualmente en la iglesia de una manera correcta, esto se va a reflejar en nuestra fe. Pero si nosotros, ¿verdad?, venimos de una manera constante a nuestra iglesia, a nuestras reuniones, como yo mencionaba hace unos momentos en la mañana, ¿verdad?, de no resistir al Espíritu, porque el Espíritu sabe que quiere que usted esté aquí. En las reuniones sabe que el Espíritu no quiere que usted se pase ninguna oportunidad de aprender más de la palabra de Dios. Sabe que incluso, pues, ¿verdad?, el Espíritu Santo lo lleva a la presencia de nuestro Dios para que se cumpla lo que se habló también por allá en el Evangelio de San Juan, que de los tales adoradores necesita a nuestro Dios que le adoren. Por eso es importante, hermanos, el no de una manera, ¿verdad?, resistir al Espíritu. Tenemos que permitirle. Hace unos momentos yo les mencionaba, mira, el enemigo va a estar atrás, pues, ¿verdad?, de muchas cuestiones en la vida que le van a querer truncar, le van a querer obstaculizar, ¿verdad?, esta relación con la iglesia, que es la columna, ¿verdad?, y baluarte en el ámbito espiritual, hermanos.
¿Sí? Y si nosotros tenemos viniendo menos a la iglesia, pues menos vamos a poder encontrar el rumbo que Dios quiere para nuestra vida. Por eso hay muchas vidas frustradas, hermanos, en el cristianismo. Que vienen, ¿verdad?, de una manera que creen que solamente su vida ahora en el nuevo llamado es para estar recibiendo bendición tras bendición, así como cuando vamos, ¿verdad?, a un servicio, ¿verdad?, para ir a comprar comida, quiero esto, quiero lo otro. Pero el Señor, mis hermanos, quiere darnos un propósito. El Señor quiere, ¿verdad?, que su vida tenga un propósito. ¿Para qué ha sido llamado? No ha sido llamado solamente para recibir bendición, sino también para ser de bendición para otras personas. Y de esta manera, hermanos, necesitamos ponernos en oración a Dios para que nos ilumine de qué manera nosotros podemos ser de bendición para otras personas. Pero si no oramos, si no nos reunimos, el Espíritu Santo, ¿cuándo nos va a poder revelar ese propósito, ese rumbo que debe de tomar nuestra vida? Así que un cristiano que no se congrega, hermanos, en la iglesia, es como un barco, incluso, y ahorita mencionaba, sin mástil. Es como un cuerpo, miren, sin columna vertebral. Es decir, que la fortaleza espiritual, hermanos, del cristianismo va a depender en gran medida de su constancia a las reuniones de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué tan constante es usted a las reuniones? Principalmente, ¿verdad?, aquellos que a veces tienen la bendición de podernos ver, ¿verdad?, por medio de las redes sociales. ¿Sí? Porque muchas veces hasta incluso nos queremos, ¿verdad?, conformar a tener todo el alimento espiritual, ¿verdad?, por medio de las redes sociales. Y esto, hermanos, no es lo adecuado. Usted, como yo le mencionaba, ¿verdad?, como en los días que son cada vez más difíciles y que cada vez más nos estamos acercando a esta salvación tan grande, usted tiene que venir a la iglesia, porque usted no nada más debe de recibir lo que es el mensaje, sino que también se debe de ejercitar en él mismo con la misma hermandad, ¿verdad?, de la propia iglesia. Por eso es importante que usted acuda a las reuniones, que usted no se concrete a una vida mediocre, óigalo bien, porque si usted cree que no es elemental venir a las reuniones de la iglesia, que porque es una pérdida de tiempo, quiero que sepa que usted tiene una mentalidad mediocre, pobre, así de plano, ¿verdad? Que no ha entendido ni siquiera el propósito de nuestro Dios, ¿verdad?, al hacerlo una nueva criatura. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, pues, ¿verdad?, tengamos muy en cuenta esta situación. Y ahorita le mencionaba, nuestro cuerpo, si no tuviera la columna vertebral, no iba a servir para nada, hermanos. Tal vez íbamos a andar como las serpientes, ¿verdad? No íbamos a poder desempeñar tareas que hoy usted puede desempeñar. Si tan simplemente cuando la columna vertebral se daña, hermanos, ¿cómo se limita, ¿verdad?, para hacer grandes cosas que el cuerpo por sí, en su naturaleza, ¿verdad?, original, sin defecto, ¿verdad? O sea, viera cómo se limita. Ahora, ¿qué será, pues, verdad? De igual manera, como ahorita mencionábamos de una manera alegórica, ¿verdad?, en la cuestión de la navegación, un barco sin mástil no sirve de nada. Incluso cuando uno, ¿verdad?, cuando se le caía toda la maniobra, todo eso que usted ve, ¿verdad?, que sobresale de la embarcación, ya sea en el ámbito, ¿verdad?, de mercantil, o ya sea en el ámbito de pesca, si no tiene esas cosas, óigalo bien, sabe que esa embarcación no sirve. No sirve, está completamente desprotegida. No sirve, no puede subir nada, no puede bajar nada de la carga, óigalo bien, no puede incluso desempeñar tareas de pesca. ¿Por qué? Porque necesitamos de una manera un punto fuerte, ¿verdad?, en la embarcación para poder sacar incluso las redes, poderlas volver a echar al mar. Pero si no tenemos ese
ese mástil, ¿verdad? Que hablando de una manera alegórica en el arte, pues, ¿verdad? De los veleros. Incluso no se va a poder desemplazar para nada. Por eso, hermanos, qué importante es que nosotros, pues, ¿verdad? Una vez más hagamos alusión al pasaje que acabamos de leer, para que, citando, le decía el apóstol Pablo a este fiel colaborador, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia del Dios viviente y columna, dice, y baluarte de la verdad. Entonces, nosotros sin la iglesia, hermano, nunca vamos a poder encontrar ese rumbo para nuestra vida. Vamos a ser hombres, ¿verdad? Medios bendecidos. Vamos a ser hombres, aunque se oiga fuerte y duro esta palabra, hombres, ¿verdad? Pero muy mediocres, ¿verdad? Sin ningún propósito en la vida cristiana, y que vayan resultando, ¿verdad? En el día de mañana pasado, en una persona frustrada, una persona, ¿verdad? Que no le haya satisfacción a lo que es la vida en Cristo Jesús, sino que lo haya de una manera, pues, ¿verdad? Aburrida, cuando es todo lo contrario, mis hermanos. Es todo lo contrario. Así que, como es notorio, ¿verdad? De algo tan importante, por ejemplo, en el barco, como mencionamos, si tiene su propio mástil, es decir, que cada cristiano individualmente tiene que ser miembro de su iglesia. Y luego viene una pregunta aquí, miren qué importante. ¿Usted es miembro de su iglesia o es visitante? Porque de aquí hay dos cosas muy importantes. El ser miembro de su iglesia es cuando usted, ¿verdad?, ha encontrado el propósito al cual el Señor de una manera, ¿verdad?, lo ha llamado. Pero si usted es visitante, sabe que el visitante es aquel que solamente viene de paso, que no tiene ningún propósito al venir a la reunión. Mire, qué importante, ¿no? Muchas veces, ¿verdad? Nosotros sí pertenecemos a una iglesia, pero vivimos de una manera, ¿verdad?, como visitantes, sin relacionarnos, sin permitir que el Espíritu, ¿verdad?, obre, ¿verdad?, incluso cada vez más y más en nuestra vida, ¿verdad?, incluso para poder incluso desempeñar un ministerio dentro de la iglesia. Nuestra iglesia, hay muchos ministerios, hermanos, que están de una manera abandonados. ¿Y saben por qué? Porque hemos resistido al Espíritu. Hemos de una manera, ¿por qué? Descuidado, pues, ¿verdad?, lo que es nuestra relación con Dios, el propósito que Dios tiene, por el cual estamos aquí en esta iglesia, lo hemos descuidado. Y simplemente venimos y ocupamos un lugar, y de igual manera nos levantamos y salimos como si nada de él. En el libro de Josué, hermanos, en el capítulo 1, verso 8, la palabra de Dios dice, Josué capítulo 1, verso 8, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás, dice el Señor, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que la última enseñanza, hermanos, podríamos decir muy bien, ¿verdad?, la importancia de mantener, ¿verdad?, tensa la vela de nuestra lectura bíblica, miren, ¿no? Una lectura bíblica a diario. Le pregunto, ¿qué tanta lectura bíblica usted tiene a diario? ¿O en la semana? ¿Qué tanto usted lee la palabra de Dios? ¿Qué tanto medita en ella? Miren, la vela de un barco, y ahorita les mencionaba, ¿no? La vela son esas maravillosas, ¿verdad?, como bolsas, ¿verdad?, que se inflan así de una manera que hacen verse espectacular a un velero, ¿verdad?, cuando va desplazándose sobre los mares, ¿no? La vela en un barco sirve para aprovechar, miren, lo que es la fuerza del viento para impulsarlo. Cuando está rugiendo, vieras qué bonito se tensa lo que es la vela. Y dice usted, wow, es más, hasta a veces hasta se acuestan los veleros así, ¿no?, que parecen, para que vean la fuerza, ¿no?, que lleva el velero,
que parece que se va a dar vuelta la embarcación, pero o sea, es la fuerza, ¿me entienden? Con el ímpetu que va desplazándose esa embarcación, y cuando vas, es una experiencia tan hermosa, hermanos. Y nuestra lectura, óigalo bien, bíblica a diario, es como la vela de nuestra vida. Pues por medio de ella, miren, la palabra de Dios, ¿sabe? Le va a dar impulso, óigalo bien, ¿no? A lo que es su vida. O sea, lo va a animar a usted en situaciones difíciles, adversas. O sea, lo va a ayudar incluso a desplazarse mucho más rápido de lo que usted puede estar sin venir a consultar lo que es la palabra de Dios. Por eso nos va a impulsar, para hacerla, incluso, como ahorita mencionábamos, ¿verdad? A veces no tenemos propósitos, no conocemos la voluntad de nuestro Dios en nuestra vida cristiana, pero la lectura bíblica le va a dar ese impulso a usted para que conozca y haga lo que es la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Por eso, un cristiano que no lee su Biblia es como un barco sin vela. No recibe diariamente, pues, ¿verdad?, la guía del Espíritu Santo. O sea, no recibe el impulso del poder de nuestro Dios en su vida. En la mañana hablamos, el poder del Espíritu Santo es el mismo de hace 2000 años al día de hoy en la iglesia de Dios. Él es el mismo. Pero ahorita, ¿verdad? Hemos llegado a ver incluso, ¿verdad?, que hasta el liderazgo de la iglesia sufre violencia, hermanos. Sí, no hay liderazgos fuertes. ¿Por qué? Porque no permitimos, no queremos creer, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios nos puede de una manera, ¿verdad?, impulsar, transformar, ¿verdad?, en esta nueva vida, ¿verdad?, para poder ser, ¿verdad?, los que apacentemos de la iglesia, ¿verdad?, de nuestro Dios. Por eso, miren, la importancia, ¿verdad?, de estar nosotros, pues, ¿verdad?, con esas cuerdas bien ajustadas, ¿verdad?, que nuestro mástil, ¿verdad?, no se mueva hacia ningún lugar, porque de esta manera, con las velas, de una manera, ¿verdad?, a todo lo que da, hermanos, arriadas, pues, hermanos, vamos a poder hacer cosas maravillosas. Vamos a poder tener viajes, ¿verdad?, así como a la vela. Y ahorita, qué emocionante. Usted va a poder experimentar el poder de Dios, óigalo bien. Usted va a poder incluso, ¿verdad?, ver cosas maravillosas que Dios puede hacer en su vida, que nunca antes usted se pudiera haber imaginado. Pero para esto necesitamos, pues, ¿verdad?, lo que es la oración. Necesitamos de una manera, ¿verdad?, estar de una manera constante en la iglesia. Y sobre todo, constante en la lectura bíblica, ¿verdad? Porque de esa forma vamos a poder incluso encontrar, discernir, saber, ¿verdad?, el propósito que tiene el Espíritu, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Jesús para esta nueva vida. Así que, mis hermanos, agradezco como siempre su atención, ¿verdad? Y que Dios me los bendiga. A continuación tenemos, pues, ¿verdad?, un canto de invitación. De igual manera, ¿verdad?, nuestro hermano